Hola a todos, bienvenidos a Sin Tapabocas. Si te perdiste nuestro último capítulo, mira. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser, no? ¿Cuál es la profesión que quieres tener? Era ser astronauta. O pruebas donde tenían que remolcar vehículos, carros de bomberos, aviones. O sea, cosas que yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen? O sea, son una locura. Y eso me llamaba mucho la atención, me deslumbraba. Sí, y yo me proyectaba, uy, ¿qué tal que yo fuera tan fuerte como esos tipos y cargara eso? Una muestra de que hay un faltante en el corazón del hombre, que tal vez el hombre ha querido llenar superándose a sí mismo o fijándose en modelos que él pueda llegar a estar un poquito más cerca, porque es lo que ve visiblemente. Sí. Puede ver a un... O sea, para él visiblemente es mucho más claro ver a un Superman porque lo ve en una película, ¿sí? O ver un Iron Man porque lo ve en una película, o porque puede ver al actor de Iron Man en Instagram, en lo que fuera, sí. Puede seguirlo, que ver a Jesús. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Se las queremos presentar. Hola. Hola, Dama. Hola a todos. Mi nombre es Damaris Díaz. Qué gusto estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, Dama. Dama es una persona que ha estado desde el comienzo de Sin Tapabocas muy pendiente, y sobre todo que es una persona que ha compartido muchos años con nosotros en la congregación, con los jóvenes, con todos, y hemos vivido muchas experiencias con ella, conocemos su familia, conocemos su casa, y qué bueno poder compartir contigo el día de hoy, Dama. Cuéntanos un poquito de ti, Dama, para que las personas que están viendo este podcast puedan conocerte, o que están escuchándonos, puedan conocerte un poquito más. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hace poco terminé mi carrera como economista. Vivo en mi casa con los gatos. No sé qué más decirles en este momento. Estoy ayudando a mi mamá con varias cosas de su trabajo y ya, creo. Súper, Dama. Súper. Listo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy chévere que creo que muchos estaremos extrañando, sobre todo en esta época, y es los viajes. Los viajes. Qué rico viajar y qué falta nos hace a muchos de nosotros. Sí. ¿Qué piensan ustedes de los viajes? ¿Qué les provoca a ustedes la sensación de viajar? ¿O cuál fue el primer viaje o el viaje que más se acuerde? No sé. ¿Tú qué recuerdas, mi amor? Pues yo creo que ahorita, como no podemos viajar, entonces nos dan más ganas de viajar. Y es triste. ¿Qué tal? Que no, viajar es súper chévere. Yo creo que uno piensa como, se pone a pensar uno en la inversión, en empacar y en todo eso, y ya uno no quiere. Pero ya cuando uno está como en el aeropuerto con las maletas y eso, o no sé, metidos en el carro o en la terminal o lo que sea, ahí ya las cosas se ponen emocionantes. A mí viajar me gusta mucho. Ay, perdón, Dama, okay. Cuéntanos. No, a mí sí me emociona mucho todo, desde como empacar maleta, alistar, el pensar, así. O sea, a mí toda la experiencia de lo que es viajar me gusta un montón. Yo soy un viajero complicado, porque soy muy como despreocupado, pero es que no sé, a mí el viaje me produce sensaciones encontradas. Me gusta mucho viajar porque pues cuando uno viaja uno conoce. Yo soy de las personas que se quedaba mirando el paisaje cuando iba viajando en carretera. Por lo mismo me mareaba y me daban ganas de vomitar, pero después, bueno, a dormir se dijo, y de ahí todos saben, al menos en mi familia y los que me conocen viajando, saben que yo soy una máquina express de dormir cuando me monto un carro. O sea, entramos al modo viaje y es como hasta mañana. Me despierto justo cuando ya estamos llegando, porque me daba mucho mareo cuando viajaba. Pero me gustaba mucho, era que me gustaba mucho ver los paisajes y todo eso, es muy chévere. Pero también soy como muy despreocupado, soy de las personas esas que... Hay personas que alistan, yo escuché una vez una persona que tenía un canal de YouTube y que era un experto en viajes. Él decía que uno tenía que alistar maleta para viajar al menos 8 días antes, para que el aire de la maleta saliera y pudieran acomodarse bien las cosas y todo eso. Hay viajes que yo he hecho y he hecho maleta faltando media hora, 1 hora para salir. Sí. O sea, lo que se demora el taxi en llegar a la casa. Sí, no, de verdad, hay gente que estaría como, ¿cómo se te ocurre? Pero bueno, son las experiencias mías de viaje. ¿Qué tan antes alistas tú la maleta, Dama? Pues
así como casi siempre un día antes o la noche anterior al viaje, ¿sí? Digamos, Sí, si salgo en la Sí, eso es lo mañana, en la normal. noche, eso es lo normal. sí, aunque ¿Qué tal este muchacho aquí alistando la maleta 15 minutos antes de salir al aeropuerto? No, no. No, ya no lo hago tanto. Ya he mejorado mucho en eso. Pero sí, uy, ¿te acuerdas de cuando nos íbamos para la luna de miel? Alistamos maleta ese día. Sí, horrible. Y ese día fue terrible. Es que llegamos tarde a la casa y no me acuerdo por qué. Ah, salíamos muy temprano para el aeropuerto. Sí, Y alistamos maleta faltando como una hora para viajar, sí, salir. horrible. Yo creo que nunca te había tocado hacer algo así. No, Nunca te había nunca. hecho algo así. No, horrible. Uy, fue terrible. En fin. ¿Cuál ha sido como el viaje más eh, tranquilo y cuál ha sido el viaje más estresante de Dama? uy, un viaje tranquilo, ¿a qué te refieres? Como, Como las vacaciones que sí parecían vacaciones. Sí, como chévere, ok, divertido, creo que han relajado. sido, bueno, varias, pero dos que a mí me pareció que son vacaciones, una Amazonas y otra San Andrés. Creo que esas son como en serio han sido vacaciones porque iba con mi mamá, entonces la mamá es la que se encarga de todo y tú puedes disfrutar como hijo que vas para la playa y eso es muy rico porque no te tienes que preocupar de tantas cosas, sino que pues para eso está la mamá, entonces eso ha sido muy rico. Y un viaje angustiante, o sea, que me haya tocado estar así como súper pendiente mucho, fue uno que hice en Costa Rica, que hice sola y lo hice sin saber que lo iba a hacer. O sea, cogí un bus y a donde me llevara y así, o sea, estilo mochilero. Creo que es así uno de los más angustiantes, pero divertidos. Yo no he vivido una experiencia así. De No, irme yo así como tampoco. a mochilear, no la he vivido, la verdad. ¿Cuál ha sido tu viaje más relajado y tu viaje más estresante? Se me vienen muchos estresantes. No, mentiras. Mentiras. Yo la verdad he disfrutado mucho los viajes que hemos hecho. Pero el viaje más relajado que yo he hecho fue nuestra luna de miel. Fue el viaje más Sí, yo relajado también. que he hecho. Porque la verdad disfrutamos mucho, descansamos un montón. Fue un tiempo muy, muy rico. Y el más estresante, no sé, no se me viene uno así que yo diga, este es el plus del más estresante. Bueno, hubo un viaje que a mí me gustó mucho por la experiencia, lo que conocimos y todo, que fue en Argentina, pero el viaje a Montevideo, en Uruguay, fue un viaje fuerte para mí porque estaba mal de salud. Había pasado una muy mala noche en Argentina y nos tocó, ese fue un día nada más que fuimos a Montevideo y en todo el día teníamos que ver toda la ciudad. Entonces fue bien ajetreado ese viaje, yo estaba mal de salud, fue pesado, pero fue muy rico, o sea, yo me gustó mucho conocer, a mí me gusta, por conocer yo me aguanto lo que fuera. Entonces, ese es el que me acuerdo, así, y tuyo. Pues es que es diferente porque nosotros con mi familia casi no viajábamos de vacaciones, sino viajábamos para eventos, seminarios y todo eso. Entonces tiene varios estresantes. Entonces, de muchos estresantes. Todos eran chéveres, digamos, como ir y conocer otro país y otras culturas y otra comida, todo eso es chévere. Pero digamos que así de vacaciones, tuvimos cuando cumplí 20, que fue En Amazonas. en el Amazonas también, que es súper chévere, a mí me gustó mucho. Es chévere, ¿cierto, Dama? Sí, es muy chévere. Y el otro fue nuestra luna de miel y ya el resto no hemos vuelto a salir. Y ahora menos, qué triste. ¿Qué tal? Entonces sí, bueno, el más estresante fue cuando mi papá tuvo un accidente Ah, sí. que se fracturó la columna. Ese fue el viaje más estresante de mi vida. Y pues el más relajado, sí, la luna de miel. Es que no había nadie que nos dijera qué teníamos que hacer. O sea, podíamos estar acostados en la cama todo el día viendo televisión, sin bañarnos y sin comer, y no pasaba nada. No fue así, por si acaso. Eh, No, la verdad no fue así. bueno, estábamos acostados en el sofá viendo televisión todo el día sin comer y sin bañarnos. O sea, tanto que teníamos la playa y la piscina y solo fuimos 2 veces a cada lado. O sea, en realidad disfrutamos muchísimo de poder dormir y además que clima caliente así para dormir es súper rico. Sí, fue rico, la verdad. Fue un tiempo muy chévere. ¿En qué prefieren viajar? ¿En bus, en carro, en Miren, avión, la verdad, a mí el viaje en bus en barco? me daña mucho.
Me hace mucho daño por el olor del bus. Yo ¿A entro... qué huele el bus? El bus del terminal tiene un olor, como un ambientador especial. Y cuando yo entro a esos buses, a mí desde chiquito me da un mareo. Pero terrible, porque yo cuando chiquito viajaba con mi mamá para Barranquilla. Y íbamos en esos buses y yo era mareado todo el rato. No, ese olor, el olor, nada más. Yo siento el olor y ya me dan ganas de todo. Mejor dicho. ¿Y tú, Ese- dama, en qué prefieres viajar? ¿O en qué menos prefieres viajar? Yo prefiero viajar en avión. La sensación del despegue, del aterrizaje, creo que es una de las sensaciones más ricas que hay al viajar. Ese Sí, es vacío que súper hay. chévere. Me gusta. Hay muchas personas que no piensan lo mismo, pero sí es chévere. Ahí también me gusta. Como que cuando el avión está así arrancando y tú intentas levantar las piernas y no puedes porque te jalan los pies hacia abajo y todo eso es súper chévere. O la sensación de vacío cuando está 10.000 pies y comienza a bajar. ¡Uah! Todo el mundo comienza a gritar. Ay, sí. Una vez íbamos en un vuelo para Bolivia y el avión tuvo esos vacíos de como huecos en la carretera, pero no hay carretera. Le Y dice a Los Ángeles que pavimente. sí, y entonces estábamos ahí con unos amigos y ellos sí querían empezar a gritar, se va a caer el avión, se va a caer el avión y no sé qué. Pero no, imagínate una persona que de verdad tenga miedo a viajar y que unos peladitos por molestar empiecen a hacer eso, no, terrible. Horrible. ¿Por qué será que la gente le tiene miedo a viajar en avión? ¿Tú qué crees, dama? Yo creo que porque se sienten inseguros, o sea, no hay como un control real porque estás en el aire y en el aire no hay nada que te sostenga. O sea, por lo menos en bus, tú sabes que pues está la calle la que te está sosteniendo, de pronto en el aire como pues es aire, no te da esa seguridad y de pronto por eso les da miedo. Sí, como la sensación de control, sí. Porque en realidad se supone que hay más accidentes en carretera que en un avión. Sí, Sí, es verdad. ¿Tú por qué crees, esposo? Lo mismo que dijo Dama, tal cual. Dice. Sí. ¿Alguno de ustedes ha viajado en barco, así como de un país a otro o algo así? ¿O de un puerto a otro? Pero no así Viajamos. de la lanchita para... No, o sea, eso de la triple frontera en la Amazonas, ese viaje lo cuenta, que esas lanchitas son para darle dolor de espalda a uno y... Nosotros viajamos en el buquebús para Montevideo. De Buenos Aires a Montevideo. O sea, era como una hora, hora y pico, casi 2 horas. Era chévere, era muy, muy cómodo, la verdad. Una experiencia. Yo casi no sentí. O sea, sí sentía un poquito raro uno, pero la verdad no me sentí. Es que es muy cómodo, no se siente uno que está en un barco. Así, y la otra fue ya en lancha, el resto nada más. Así de ¿Y tu barco. dama? no, creo que también en la lanchita, lo que más en un tour que hicimos en San Andrés, que duraba como 2 horas, pero era en los acuarios de ahí del mar, entonces, pero no creo que cuente. Eso debe ser súper chévere, ¿no? ¿Qué cosa? Como montarse en uno de esos barcos como los que pasan por el canal de Panamá. Ah, sí, esos merqueros. Sí, o sea, sí, pero debe ser chévere. La sensación, no sé, es que yo nunca me he montado, nunca he ido en un crucero ni nada de eso. Yo creo que la sensación debe ser súper Sí, eso chévere. es algo que nos falta. Tenemos que ir a un crucero. Pero sí, es muy chévere. Y el tema de viajar, de hecho, he visto a mucha gente poniendo historias en redes sociales de que apenas abrieron la cuarentena un poquito dijeron, no, vamos a viajar, cosa que no recomendamos inmediatamente. Pero sí entendemos un poquito porque tiene que ver un poquito con la sensación de dispersión, ¿no? Como de salir, de disfrutar del poder movernos, ¿no? Y cuando el ser humano se... De hecho, por eso yo creo que una de las penas que hay para los delitos es que te restringe el derecho a la libre circulación, ¿no? La cárcel. Porque el ser humano, una de las expresiones más significativas que tiene de su dignidad como persona es el poder moverse con libertad en todo el esplendor de las ciudades, el terreno que tiene a disposición. Una pregunta, porque esa es una pregunta que muchas personas de la costa tenemos y yo quiero saber ustedes qué sintieron. ¿Qué sintieron la primera vez que vieron el mar o que fueron al mar? Dale, David. Uy, bueno, la primera vez que yo fui al mar es muy interesante. Yo lo conocí fue en Ecuador y
Mm. Es impresionante. O sea, la primera sensación es ver esa inmensidad y uno sentirse como tan chiquito al ver tanta agua es hermoso. Y a mí algo que me gusta mucho es quedarme viendo cómo las olas bajan y vienen. Es hermoso. Sí. Pues la primera vez que yo vi el mar era de noche, entonces no lo vi. No lo vi. ¿Y la segunda vez? La segunda vez, También era noche. No, mentiras. no, yo creo que no sé, es que hay gente que dice como Betty la Fea, que soñaba con conocer el mar, que el mar y no sé qué, y toda derretida por el mar. O sea, yo creo que sí, como la sensación de que en la ciudad tú siempre tienes algo que te corta la vista, ¿sí? Siempre hay un edificio, una persona, un carro, siempre hay algo que te corta la vista, pero en el mar no. Entonces como esa sensación de mirar y poder seguir mirando, así como que no hay un límite, eso creo que fue lo que más nos gustó, o por lo menos me gustó a mí de la primera vez que conocí el mar, que nunca había tenido esa experiencia, porque pues uno puede ir a, no sé, a la sabana y tener un mar de pasto, pero siempre al final va a haber algo que te va a cortar la vista, Claro. porque está todo construido, o porque hay montañas o lo que sea. Pero allá no. Entonces yo creo que esa sensación de libertad de los ojos, como cuando uno se pone gafas y ve lo que está pasando, algo así me pasó a mí cuando fui al mar. ¿Qué tal? Sí, es que para nosotros es algo como natural, ¿sí? Nosotros crecimos y yo tenía el mar al frente, Mm. literalmente al frente. Nosotros vivíamos en la calle Primera de Riohacha y teníamos el mar al frente. Y, o sea, para nosotros era algo como muy común. Y yo cuando me vine a estudiar acá, iba cada 6 meses a Riohacha, para mí una cita ineludible era ir a la playa, porque comencé a valorarla de una forma que yo creo que ni viviendo allá, para mí Sí, era como normal, era común. Y cuando ya me vine para acá y después iba pues de vacaciones a Riohacha, ahí me puse a valorarla mucho más y dije como, es como una expresión de inmensidad, de infinito, ¿sí? Como de que no se sí. acaba. Y así se siente uno. Yo creo que esa misma sensación debe tener uno o siente uno cuando uno viaja. ¿Sí? Que uno siente o que está descubriendo algo y uno siente que el mundo es el mundo que uno tiene, ¿sí? El mundo que es nuestro trabajo, nuestra rutina, nuestro estudio, es tan pequeño frente a la inmensidad del mundo, ¿no? Que uno puede Mm. llegar a conocer. ¿Cuál es la ciudad que más les ha gustado, el lugar que más les ha gustado de donde han viajado? Que ustedes han dicho, uff, qué lindo ese lugar. ¿Sí? Que se acuerdan. Pues una de las Estoy ciudades, pensando. ¿Tú tienes uno, dama? sí, una de las ciudades que a mí más me gustó mucho, 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 o sea, yo me iría a vivir allá, es en Mendoza, Argentina. Es una Mm. ciudad estilo pueblito, o sea, no es tan citadino, sino es más como un pueblo. Es desierto, entonces hace mucho calor, pero no es un calor tan húmedo, sino es más bien un calor seco, pero Mm. a la vez tienen estaciones, entonces tienen primavera, verano, invierno, así. Entonces es un clima muy rico, las personas son súper amables y hay un montón de paisajes, pues muy desérticos, pero muy bonitos para ver. Entonces, esa ha sido una de las ciudades que más me ha gustado. Oye, y se siente que de verdad te gusta porque hasta las estaciones te sabes cómo van a ser. No, te gusta mucho, o Pues sea, es que cuando de verdad. fui allá, ese viaje me lo pagó por la universidad. Entonces solamente iba allá, era como a estudiar. Y era como en las mañanas estudiamos y en las tardes nos íbamos de turismo por la ciudad. Entonces en las mañanas nos enseñaban cosas eh, de geología, del terreno, de historia, de economía, o sea, de muchas áreas nos enseñaban en la mañana. Y en la tarde era ir a ver eso en práctica. Entonces creo que esa es una de las mejores formas de conocer una ciudad, ¿no? Conocerla no solo por la información, sino también porque la estás viviendo y las dos cosas se complementan muy, muy bien. Entonces, por eso creo que ha sido una de las mejores ciudades. Qué chévere ese viaje. Es cierto. No, y si que te lo pague la No, universidad, sí. mejor. Ah. Y además estudiando y turisteando. Qué mejor combinación que esa. ¿Y que era como un programa especial de que Sí, era un
Era un programa para optar como opción de grado. Entonces, era sobre desarrollo económico y tecnologías emergentes, sino que en ese momento la universidad estaba haciendo como todos los procesos para la acreditación, entonces entre más jóvenes viajen a estudiar a otros países, pues mejor. Y este era el primer curso que abrían así internacional. Entonces la universidad propuso que ellos pagaban la mitad de todo, es decir, tiquetes, hospedaje, alimentación, el curso como tal, el turismo, o sea, ellos pagaban todo, pero pagaban la mitad. Y la otra mitad uno tenía que encargarse. Pero en mi caso, por buena estudiante, me pagaron todo. Entonces... Uy, qué bueno, qué bendición. Ser pilo paga. Ser pilo paga, muchachos, sí señor. Sí, literal. Qué chévere. Sí, no se olviden de eso. Ahora, hay algo que nos da como que tranquilidad a la hora de viajar y que también es como una sensación rara, medio bipolar, por así decirlo. Y es, cuando uno viaja, uno siempre tiene claro que va a volver, ¿sí? Sí. Pero hay momentos en el viaje que uno no quiere irse. ¿Sí les ha pasado? ¿Qué viajes recuerdan así como que estaban en un momento que dijeron, uy, no quiero irme, no quiero volver otra vez a lo de siempre o algo así? ¿Qué se te vino a la cabeza? Sé que se te vino algo a la cabeza. Uy, no sé. Es que a mí me ha gustado, por ejemplo, La Paz, me gusta mucho. Entonces yo creo que al final siempre hay una sensación de no me quiero ir, pero no sé si yo quisiera vivir en La Paz. Exactamente. Entonces es como si me quedo aquí de vacaciones el resto de mi vida, de pronto. Pero como el hecho de tener que trabajar y no sé qué, eso como que ya uno lo desanima un poquito. Creo que tiene que ver con lo que dijo Dama y eso me parece muy importante y es cuando uno visita un lugar, uno lo vive, ¿sí? Sí. Cuando lo estás viviendo, como que esa experiencia de vida se te queda fue tan fuerte para ti, fue tan profunda que esa experiencia es la que no quieres perder. ¿Y qué es lo que más te recuerda esa experiencia? Ese lugar, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, si nosotros sentimos cosas así, por ejemplo, cuando viajamos, o sea, nosotros vamos a recordar siempre el tema de nuestra luna de miel porque vamos a asociar Panamá con luna de Con miel. luna de miel, sí. Sí, va a ser algo que va a quedar marcado. Yo con Ribacha, cuando iba de vacaciones ahorita. Pero en pues la es que universidad, arriba, mi Cha, lugar. tú sí te puedes quedar allá a vivir, o sea, porque tú vivías allá, o sea, eso no cuenta. ¿No? Bueno, en fin, a lo que voy es como que esas experiencias son las que hacen como que... imagínense que lo que trae el viajar, que trae experiencias de vida tan fuertes que hay momentos que podríamos parar y decir, uy, yo pararía acá todo. Sí. Sí, pararía todo acá y que siguiera todo en este momento. ¿Te ha pasado alguna experiencia así, Dama? Como que tú dijiste, uff, no quiero que se acabe este momento en un viaje. Uy, no, yo creo que es lo que dijiste al comienzo, es como lo clave. Uno sabe que comienza y va a terminar en algún punto y vas a volver a casa. Yo creo que por eso en parte me gusta tanto viajar, porque sé que en algún momento voy a volver a casa. Entonces, sí, o pues para quedarme a vivir o algo así, no sería como que me fui y dije, ay, me voy a quedar. No, tendría que pensarlo y decir, uy, sí, o sea, voy a decidir vivir allá. No irme así como de turista y luego quedarme, no. Como le pasó, hay un muchacho que es famoso en TikTok que se llama Camilo Pugliato. Creo Camilo sí algo, es colombiano. Y él al principio de año hizo como, voy a hacer una cosa ahí, ¿cómo se llama eso? Como un sorteo y el país que me salga, a ese me voy. Así, porque no, está aburrido un viernes por la noche, yo qué sé. Y entonces se fue y le salió a Argentina. Y él viajó a Buenos Aires y empezó la cuarentena. Y lo consiguió un vuelo para regresarse, sino como hasta el mes pasado. Entonces estuvo allá casi todo el tiempo que llevamos de cuarentena en un hotel que estaba solo estaba él y una pareja más en el hotel. O sea, imagínate que pasara algo así, Dama. ¿Cómo estarías tú? Así como, ¡ah! Sí. Uy, yo creo que sería bien aburrido. Porque ya por lo menos, no sé, uno acá en la casa se distrae con lo que haya, pero uno solo, entonces es difícil. Sí. Yo vi una experiencia es un youtuber, no me acuerdo cuál es el nombre de él, que él fue de vacaciones con su novia a las Maldivas. Imagínense, o sea, es de paraíso, era un resort 5 estrellas, todo. Y les dio la cuarentena allá y en todo el resort solamente hay 2 parejas, ellos y otros. Ajá. Ni siquiera los empleados están. O sea, les dejan como la comida, ellos se preparan su comida, tienen todo ahí, pero los empleados no están.
Qué raro. O sea, y tienen una isla prácticamente, porque son muchas mini islas, las Maldivas, donde, o sea, prácticamente ellos son los dueños de esa isla. O sea, ellos viven solos en esa isla. Pero hasta ellos estaban aburridos, como que, Claro. qué rico y todo, pero, o sea, no hay paraíso para una cuarentena. Esa es la conclusión de todo eso. Sí, o sea, literal eres un náufrago aún en las Maldivas. Sí. Me causa curiosidad eso. Y sobre todo, Dama, te quería preguntar porque, pues no es que no hayas tenido una fecha de regreso ni nada de eso, pero tú viviste una experiencia de un viaje que fue mucho más largo que unas simples vacaciones. Y quisiéramos escuchar cuál fue tu experiencia en ese viaje. Pues bueno, yo creo que lo principal en el viaje fue saber que estar consciente de que iba a durar mucho tiempo en ese lugar. Iba a estar durante un año en Costa Rica trabajando. Entonces lo primero era ser consciente de que iba a ser un año y que no había como, pues digamos, opción de regresar pronto. Es una experiencia interesante porque es ir pues a conocer un país como es realmente, o sea, no la parte turística, no la parte bonita, sino conocerlo como es, ¿sí? Con sus cosas bonitas y sus cosas no tan bonitas, con sus trancones, con sus vías despejadas, con sus opciones de transporte, o sea, es conocer en serio al país como es. Entonces, pues en ese viaje, algo interesante es que yo creía que iba a poder venir varias veces a Colombia y regresarme en las épocas de vacaciones sobre todo. Y resultó que no. Por diferentes cuestiones legales, no podía salir hasta no terminar mi pasantía. Entonces, pues eso hacía, digamos, que fuera un poco más complicado o más bien decepcionante en el momento en que yo creí que iba a viajar y no viajé. Entonces, eso. Claro. ¿Y qué sentiste? ¿Cuál fue la sensación antes de viajar? O sea, ¿qué se te pasó por la mente? ¿O qué miedos o qué motivaciones tenías para hacer el viaje? Pues claro, la pasantía y todo eso, pero que también como que te ponía algún bloqueo a la hora de decidirte por si voy a hacer esa pasantía. Pues digamos que el bloqueo, digamos, más grande que había en ese momento era como la cuestión económica, porque Costa Rica es un país bastante costoso a comparación de Colombia. Entonces era como pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿O qué voy a hacer si pasa tal cosa? O así, era como uno de los grandes impedimentos. Pero, pero pues las cosas se dieron para que pudiera ir. Obviamente, pues mi familia acá me apoyó muchísimo. Y allá en Costa Rica también había un familiar, entonces él me dejó quedar en su casa pues durante el tiempo que estuve allá. Entonces digamos que eso hace que ese como impedimento que había pues se quitara, no había como más argumentos. La emoción de viajar y conocer, creo que eso fue una de las grandes motivaciones que yo tuve para decidir e irme. Y ya, o sea, creo que pues es más como uno ser decidido en lo que quiere, ¿no? Entonces, como querías viajar, sí, entonces hacerle porque ya dijiste que sí. Porque a mí antes de escoger este lugar me dieron más opciones, me dijeron, no quieres trabajar en Bogotá o quieres trabajar en otra ciudad del país, o sea, me dieron como varias opciones y yo decidí irme por la parte internacional y había escogido 3 países y de esos 3 países ya ellos me escogieron a mí y pues fue Costa Rica. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te llevó a ti, Dama, a decidirte? Porque es que yo creo que todo el mundo se quiere ir de intercambio cuando está en la universidad o de pasantías a otro país, pero casi nadie lo hace. ¿Qué fue como eso que te llevó a ti a decir, me voy? Yo creo que voy a hablarlo primero porque la gente no va y yo creo que es miedo a dejar la casa, el miedo va a sonar raro, pero miedo a dejar el nido, ¿sí? Ya no vas a estar con papi y mami, ya no vas a estar con amigos que conoces, o sea, ya no vas a estar en un entorno conocido. Entonces, muchas personas tienen como aberración al cambio, el cambio no les gusta o el cambio les da tanto temor que no les permite tomar decisiones tan arriesgadas. En mi caso, obviamente, pues sí me daba miedo, por ejemplo, irme a vivir sola, a tener que ir a cocinar, a muchas cosas, a ser responsable de cosas que tal vez en la casa, pues yo también a veces las hacía, pero era de vez en cuando, no era como una obligación.
como cuando vives solo. Entonces, algo que a mí me apoyó mucho fue mi mamá. Mi mamá, ella siempre desde que yo soy chiquita, como que me ha inculcado pues si te da la oportunidad, hazlo. No importa, yo igual voy a estar aquí para cuando regrese. Entonces, pues ve y hazlo. O sea, es como que ella siempre me ha motivado a arriesgarme a tomar decisiones así, como que no son tan comunes, pero que pues son edificantes en mi vida. Qué chévere, qué bonito que tu mami te impulse a hacer esas cosas. Sí, Y yo- Dama, cuando estuviste allá en Costa Rica, eh, ¿cuál fue tu experiencia conociendo la cultura? Como tú bien lo dices, ya del país, no como algo turístico, sino como es. Y tuviste momentos de crisis, tuviste momentos en donde dijiste, no, ya no más, me devuelvo. sí. Em, pues bueno, las primeras, yo antes de ir había estudiado por la parte económica a Costa Rica. Costa Rica, hay un índice que se llama el índice de la felicidad y mide varios aspectos de la cultura de un país. A veces es un poquito difícil medir algo tan cualitativo como la felicidad, o sea, como miren cuánta felicidad hay, es difícil. Entonces hay varios indicadores. Y entre esos, Costa Rica a nivel mundial, en ese momento, en el periodo en el que yo hice el estudio, ocupaba el lugar 33. Colombia ya para ese momento habían hecho mejores evaluaciones, no sé qué, y se dieron cuenta que no somos el país más feliz del mundo, lo cual era más razonable por los nuevos indicadores que habían adquirido. Entonces, de Costa Rica lo que yo sabía era algo muy idealista, como es el país, uno de los países más felices del mundo, tiene muchas reservas, son así súper ambientalistas, no les gusta contaminar, muchas cosas de ese estilo. Pero cuando yo me bajé del avión, la, la primera impresión fue totalmente diferente, porque te das cuenta que no es tan como te lo muestra un estudio, sino que realmente son otras cosas. Pasa mucho como en Colombia la gente nos relaciona con fútbol, café y en mal aspecto con las drogas, ¿no? Y uno dice, pero es que Colombia es más que eso. O sea, Colombia nosotros producimos también aguacate, banano, plátano, no solamente café. Colombia es más que drogas, nosotros somos una cultura amable, somos una cultura así, más cálida. Entonces, como que la gente en el exterior se hace una ideal de cada país. Y cuando llegas al país, se te rompe el concepto que tienes. Y eso me pasó en Costa Rica. O sea, tan pronto yo me bajé el avión, dije, oh por Dios, ¿a dónde me vine? Literalmente. Porque no me esperaba nada de lo que veía. Lo que vi fue totalmente distinto a lo que yo había leído. Entonces, ese fue como uno de los primeros impactos. Con la cultura, ellos son personas muy amables, o sea, los costarricenses son personas que son muy amables, pero mantienen mucho la distancia entre las personas, ¿sí? Un colombiano es más, o sea, un colombiano también es amable, pero es muy cálido, es decir, eh, se hace amigo de cualquiera y luego deja de entrar a su casa y luego charlan y como que eso es muy normal, pero para ellos no, para ellos son amables, pero no son tan cálidos, digamos, como entre ellos y pues mucho menos con los extranjeros. Entonces, a los extranjeros como de Estados Unidos, Europa, pues les parece que son amables y wow, ¿no? Son la maravilla. Pero para un latino ir sí es distinto porque la calidez es diferente. Entonces, digamos que Mm. ese fue un primer choque con la cultura. Por ejemplo, allá no tutean, sino todo lustean. Entonces, usted me dijo, y para un colombiano, personalmente, uno siente que lo están regañando, no solamente escucha que lo ustean Sí. cuando lo regañan. Sí, porque hasta el recién conocido lo tutea uno. Entonces, eso fue como uno de los también grandes impactos de darme cuenta como que, ups, oiga, ya no estoy en casa, ya me toca acostumbrarme y a respetar y a valorar eso que ellos tienen, porque de esa misma forma como te hablan, tú sientes que al fin y al cabo te están hablando de una forma respetuosa, te están eh, como respetando tu espacio personal, o sea, como muchas cosas que a veces
um, pasa con gente que son demasiado cariñosos y uno es como, ay, me estás invadiendo un poco. Sí, no sé si les ha pasado, Sí, sí, pero sí. así. Sí. Eso como con la cultura. Y sí, claro, hubo pues varios periodos, digamos, de crisis en las que yo decía, yo llamaba a mi mamá llorando y yo, mami, ya me quiero devolver. Así, porque fue sobre todo como a la mitad. em, yo me fui en un julio y pues tendría que regresar al siguiente julio. Y como hacia noviembre, diciembre más o menos, fue como una de las primeras crisis y ahí lo que hice fue viajar dentro del país, o sea, viajar dentro de Costa Rica, que sí se me Mm. permitía, entonces en las vacaciones sí se fue como para despejarme. Pero para lo que fue febrero y marzo, esos meses fueron terribles, o sea, yo no sonreía, estaba súper amargada, no dormía bien, me la pasaba llorando, o sea, fue muy, muy terrible. Porque hasta ese momento yo estaba sola, o sea, sola, porque aunque sí vivía en una casa de unos familiares, ellos pues estaban en sus trabajos, o sea, ellos como que al fin y al cabo tenían su vida y pues me dejaban quedar en su casa, Claro. ¿sí? Entonces, y por lo mismo, como no son tan cálidos, para ellos no es costumbre, no sé, sentarse a la mesa a comer juntos o cosas así, no es tan su costumbre. Entonces, pues para mí era quedarme sola los fines de semana, que creo que eran los más terribles. Y, y casi siempre yo tenía un compañero de prácticas, pero pues obviamente él vivía en otro lado. Y ellos ya tenían amigos costarricenses, era porque salían a bailar, a tomar y así, ¿no? Esos eran los planes. Y así era que conocían gente. Y pues obviamente yo no iba a hacer eso. No en mi cultura, o sea, no. Yo no me iba a poner a hacer eso por conocer gente. Entonces, en ese momento encontré una academia de idiomas y eran cristianos. Y a partir de ahí, o sea, con mi mamá decimos, ellos llegaron en el momento preciso donde yo necesitaba como una fortaleza de amistad en algo para no irme, porque si no me hubiera derrumbado de una forma muy fea en ese momento. Entonces, sí, sí tuve periodos de crisis. Sí. Creo que lo que acaba de decir Dama es bastante valioso porque nos muestra también el lado A y el lado B de las cosas, ¿no? Sí, todo tiene una experiencia linda, pero también tiene su lado conflictivo y que, pues como seres humanos tenemos que confrontar y superarlo. Y es normal que tengamos esos periodos en nuestra vida, no solamente viajando, sino en nuestra vida cotidiana. Y saberlos enfrentar, saberlos reconocer, ser autorreflexivos y poder ver cómo salir de ahí. ¿Sí? Y siempre va a haber alguien que nos va a poder ayudar. Es importante contar con otros. ¿Cuál fue la cosa más rara que extrañaste cuando estabas en Costa Rica? Que tú dijiste, nunca pensé que fuera a extrañar tal cosa. La comida. Sí, yo sé, es muy Sí, eso es lo chistoso, primero. pero yo sinceramente, o sea, yo pues precisamente hice muchos estudios sobre la migración cuando estaba en la universidad y uno de los estudios era como que la gente cuando viaja no se da cuenta que es que ya no está en su país, entonces no debería extrañar la comida ni la cultura, o sea, como que ciertas cosas, pues si sabes que estás en otro país, pues acerca al otro país, entonces yo me fui con esa mentalidad de, yo no voy a extrañar de mi país la comida porque es que estoy en otro país. Uy, no, pero como, sí, como hacia octubre más o menos, me dieron unas ganas de un ajiaco colombiano, pero un ajiaco de verdad, o sea, ajiaco. Y justo me acuerdo tanto que para diciembre el embajador de Colombia allá en Costa Rica, de la empresa donde estaba, nos invitó a comer y la comida o la cena especial era ajiaco. Y era ajiaco hecho Ay, por la esposa del embajador, que es colombiana, entonces era ajiaco colombiano, en serio. Y creo que ha sido uno de los ajiacos más deliciosos que yo me comí, porque eso fue como una de las Claro. cosas que más extrañé, el ajiaco. ¿qué tal? Sí. Y, por ejemplo, Dama, cuando ya estabas terminando la etapa del viaje, ya ibas a volver, ya estabas en migración, estabas empacando, lo que fuera, ¿qué sentías cuando sabías que ya ibas a llegar otra vez a tu casa? Y eso es muy emocionante. Yo Sí. creo que lo primero que
yo pensé y creo que la gente debería tener siempre en cuenta cuando hace viajes así es, cuando vuelvas las cosas no van a ser como antes, o sea, todo cambió. Tú cambiaste y el entorno en el que vas a llegar también cambió. Entonces, no esperes que sea igual a cómo te fuiste, sino que va a ser todo diferente. Y ese fue mi primer pensamiento de, estoy empacando, qué emoción, pero voy a llegar a un lugar diferente, o sea, voy a estar en un lugar distinto. Las personas que conocía ya no son las mismas, no porque sean distintas Claro. las personas, sino porque cambiaron, porque así como yo crecí, ellos también crecieron, así como yo estuve pues durante un tiempo avanzando, ellos también avanzaron durante ese mismo tiempo, entonces creo que ese fue el primer pensamiento. Y luego la emoción de saber que los iba a ver, a mi familia, a mis amigos, a mis gatos, la casa, las cosas, o sea, como que todo era como muy emocionante. ¿Qué crees, Dama, que fue? Porque es que cuando Dama estaba aquí, era una persona. Y después de ese viaje, sufrió una mutación impresionante. Una metamorfosis que no nos esperábamos. ¿Qué crees que fue lo que tú más ganaste en ese viaje? ¿Y qué crees que fue esa razón de ese cambio tuyo? Digamos, tú cuando para de nosotros desde afuera, digámoslo así, antes de irte eras como una persona reservada y como muy callada, pero cuando llegaste hablabas un montón y eras así súper abierta y nosotros como, ¿qué le pasó a Maris? Ni que ninguna de las dos cosas fueran malas o buenas, sino que cambiaste. Entonces, ¿qué crees que fue eso que cambió? ¿Y cuál sería, digamos, la cosa que tú dices, esto es lo que yo más gané con el viaje? Porque claramente como que uno cree de pronto las pasantías y el viajar y el conocer, digamos que es una excusa, pero al final eso termina siendo algo en ti. ¿Qué fue eso que tú crees que fue lo más valioso que ganaste con el viaje? Uy, eh, creo que, mm, pues bueno, crecí en muchas cosas, eh, como en saber que había muchas cosas que podía hacer, que había cosas que definitivamente no iba a hacer, eh, pero pues con el punto que tú mencionas, algo que me di cuenta, o más bien, fueron como dos cosas que me di cuenta. Lo primero es que los extrañaba. Sí, creo que fue eso, o sea, como el saber Claro. que sí los extrañaba, o sea, que sí eran importantes para mí tener amigos conocidos, o sea, como que no los valoraba cuando estaba acá, porque era como, pues toda la vida los he visto, toda la vida los he tenido ahí, entonces es como, o sea, cuando lo tienes, como que no te das cuenta que lo tienes, hasta que no lo tienes. Cuando no lo tienes es como, Ajá. ay, sí los necesitaba, sí me hacían falta, sí hacen parte de mí. Entonces, cuando regresé, era como ya sabía que eran importantes y que los extrañaba, era como, quiero aprovecharlos al máximo, o sea, quiero poder estar y compartir con ustedes lo que más pueda, porque no sé en qué momento vuelva a irme. Mm. Eso como Sí. en esa parte. Y lo segundo es, siempre necesitamos como otras personas en las que apoyar. Pero para tú apoyarte en otra persona, tú tienes que abrirte primero a la persona porque la persona no es adivina. La persona no va a saber cómo te sientes o si necesitas ayuda o no. Si tú no lo dices. Entonces, es como, durante ese tiempo que estuve tan sola, yo muchas veces hablaba con Dios y le decía, pero es que nadie me dice, nadie me escribe, yo estoy acá sola. Entonces padre me decía como, pues sí, pues si tú no le escribes a nadie, si tú no le hablas a nadie, ¿cómo pretendes que ellos te hablen? Entonces, Sí. creo que eso fue como, sí, tienes razón, y como que se aplica eso de el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo, así, entonces, pues ya en Costa Rica no lo hice, pero cuando llegué como con esa mentalidad de, pues bueno, si en serio son importantes para mí, pues voy a mostrárselos, y si en serio quiero que ellos sean más amigos míos,
pues podamos ser más amigos, o sea, voy a hablarles más, voy a contarles en serio cómo me siento, cuando los necesito, o saber de ellos, o es en serio cómo estás, o sea, cómo ser más intencional en eso, porque cuando no lo tuve, pues me di cuenta de esas cosas. Sí. Las experiencias de Dama son muy, muy distintas porque me identifico en cositas con Dama, siendo experiencias totalmente distintas, ¿no? Yo viajé para estudiar y aquí estoy. Eh, y creo que el Señor me ha permitido ver también eso que dice Dama, de que todos crecemos, o sea, porque a veces uno viaja y uno como que se aísla, que piensa en lo que uno está viviendo y no se da cuenta de que cuando uno vuelve al otro lugar, pues sí, todo el mundo ha estado viviendo sus vidas y haciendo lo que es parte de ellos. De hecho, tanto así que yo hoy puedo ir a mi casa y ya no tengo cuarto a la casa de mis papás. Sí. Pero es bonito porque uno se da cuenta como no solamente uno está creciendo, sino que todos estamos creciendo. Y creo que no solamente ya fuera de la experiencia de viajar, sino la experiencia de crecer en la experiencia de crecer es necesario vivir ese tipo de experiencias de desprendimiento, por así decirlo. De soltar lo que tienes y ir por algo que incluso puedes llegar a pensar que conoces, pero que no estás totalmente seguro. Y creo que en la Biblia vemos muchos casos de eso, ¿sí? De cómo peregrinaciones, viajes, son simplemente la muestra de un proceso de una persona que decidió dar un paso de fe en pro de algo que sentía que su vida necesitaba y que esa persona necesitaba porque era algo que el Señor había puesto en ella. Y lo hemos visto muchos, ¿sí? Viajes queridos, no queridos. En ballena, en barco. Y creo que un viaje es una expresión de un proceso, ¿sí? Es una expresión de un proceso, de algo que nos está llevando a dar un paso. Lo asocio así, ¿sí? Sí. Ustedes recuerdan, bueno, eso es un tema como también para ir enfocándolo a ese punto. ¿Cuál fue el primer viaje que hicieron solas? ¿Sin sus papás? ¿Algún sitio? Mi primer viaje fue sola. Yo me acuerdo del tuyo. ¿A dónde? ¿Cuál viaje, Dama? Mi primer viaje lo hice a Bolivia y ese viaje lo hice sola. Es decir, pues íbamos con más jóvenes, íbamos con la pastora, pero yo no viajé con mi mamá. De por sí, yo casi la mayoría de mis viajes los he hecho sin mi mamá. Los he hecho sola. ¿Y qué tal fue ese primer viaje a Bolivia sin tu mamá? Pues igual, como te digo, era mi primer viaje, entonces para mí no, en ese momento no sabía que era viajar con mi mamá o viajar sin mi mamá. Para mí eso era lo mismo. Claro. Creo que ahí se aplica mucho. ¿Y cuando viajaste con tu mamá, Ya, cómo sentiste esa diferencia? como lo que mencionamos al principio, ahí se notó cuando fue más relajado el viaje, porque no tenías que estar tan pendiente de tantas cosas como cuando vas, o sea, cuando uno viaja solo, tiene que estar pendiente de su pasaporte, de su etiquete, de su maleta, de la plata que necesita, de estar pendiente de los gastos, de a dónde están yendo, de qué es lo que te toca hacer, o sea, te toca estar pendiente de muchas cosas. Pero cuando viajas con tu mamá se encarga de todo eso. Sí, mi primer viaje sola, sí, mis papás. Fue a Venezuela. A un evento que se llamó Bajaraí, que fue la ciudad de Maracay, pero viajé con unos pastores de la Congre. Entonces, digamos que sí, mis papás, pero con mis papás, con sus emisarios. Viajé con la pastora Esperanza, el pastor Alfonsito, y nos quedamos en la casa del señor Elvesio, que si algún día ve esto, que lo recuerdo con mucho cariño, y a la familia. Y fue, o sea, es que el asunto era como el contexto, sí, como que nuestros viajes nada más fueron sí, tenían como un objetivo, no eran vacaciones sin papás, sino que era ir a un seminario, entonces teníamos un horario,
teníamos que estar en un lugar, teníamos que cumplir ciertas cosas, entonces digamos que sí era estar sin los papás, pero pues igual teníamos algo que hacer, ¿sí? Entonces fue chévere, pero digamos que no fue así que me paré de los pelos y la niña Mish en Nueva York o algo así. No, o sea, no. Ay. Mi primer viaje solo fue a Medellín. Nos fuimos en bus, íbamos a un evento de jóvenes. 21 horas en bus. Uy, no. Estábamos 5 personas y dormimos en un cuarto, todos. Y me di cuenta que me parecía mucho a mis papás en ese viaje, sobre todo a mi papá. Era el primero que estaba arreglado de todos, era el más puntual, organizaba mucho la plata y todo eso, y era el que al final del viaje fue el que te ve con más plata de todos. ¿Qué tal? Era muy cuidadoso, muy meticuloso con todo. Y fue una experiencia muy bonita porque me di cuenta de, y quiero recalcar ese punto, de que ahí notamos verdaderamente la crianza de nuestros papás, ¿sí? Cuando estamos fuera del contexto de nuestras casas, ¿sí? En la casa es muy fácil ser hijo, ¿no? Y fuera de la casa es complicado, ¿no? Sí. O sea, ahí es cuando verdaderamente se pone a prueba si eres hijo o no. Y me parece muy bonito porque la experiencia de viajar solo, ¿sí? De viajar solo le pone a uno muchas pruebas de qué verdaderamente es un principio o un valor fundamental en tu vida, o que simplemente era algo que hacías por costumbre, no sé. ¿Sí? Porque cuando ya no están tus papás o ya no está alguien que te lo pida, tú lo sigues haciendo, o cuando ya no hay alguien que te vigile o alguien que te exija por eso, es algo que se volvió parte de ti, como algo que interiorizaste y que lo volviste un hábito en ti, más que una costumbre porque sí, ¿sí? Y me pone a pensar mucho en eso, en el testimonio de Jesús, ¿sí? Jesús fue un hijo que su padre le dijo, váyase a, pongámosle Costa Rica, pero es la tierra, ¿sí? Y le dijo, quédese ahí hasta que haga esto. O sea, y Jesús sabía cuál era el fin de su viaje y sabía que él iba a volver a casa, ¿no? Pero el viaje de Jesús era muy conflictivo, por así decirlo, ¿sí? Y él en la posición de hijo siempre, aunque estuvo tentado en todo como un hombre, vivió esas experiencias que quisieron poner a prueba sus principios, ¿sí? Lo que él creía. Y él pudo permanecer en eso. Entonces creo que, y si ponemos a ver muchos testimonios, vemos a Abraham, vemos a José que no quiso viajar, pero se lo llevaron como esclavo a Egipto y después, años después, ve a la familia. O sea, todo ese tipo de cosas, de experiencias, de viajes en la Biblia, nos damos cuenta que nos muestran cómo se prueban los valores de alguien. Cómo se prueban los valores de alguien y si esa persona los va a superar o va a pasar esa prueba y va a seguir otro paso. ¿Sí? El viaje más importante de la Biblia, 40 años en el desierto y se probó ahí de verdad si estaban con las costumbres de Dios para el pueblo que él apartó para él, o con las costumbres de Egipto, y ahí estaban con las de Egipto. Entonces creo que es muy diciente eso de que cuando salimos verdaderamente podemos dar de lo que somos. Cuando vamos a otro lugar, cuando emigramos, peregrinamos, mostramos verdaderamente quiénes somos, se pone a prueba verdaderamente quiénes somos. Sí. Y yo pienso, por ejemplo, en los discípulos que estaban ahí trabajando y llegó un señor y les dijo, síganme, y ellos se fueron de viaje y nunca supieron que no iban a regresar. Sí. Y como ese viaje les cambió la vida, ¿no? Como siempre hay gente que dice, no, tal viaje me cambió la vida, no, tal cosa me cambió la vida. Y como ellos se firmaron para algo que no sabían de qué se trataba y todo eso, y yo creo que eso le pasó a Damaris, por ejemplo, aquí a nuestra amiga, porque ella se fue a Costa Rica pensando en algo, pero en realidad no sabías realmente todo lo que iba a llevar el viaje. Algo. Y yo creo que así eso pasa con muchas decisiones que tomamos en nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de casarnos, nosotros nos casamos, pero en realidad no sabíamos y todavía no sabemos qué es lo que va a llevar todo, ¿no? Como que ese tipo de los viajes de la vida cambian nuestra vida y son momentos claves en los que tomamos decisiones que van a dar un giro, aunque realmente no sabemos qué tan allá puede llegar, qué trascendental puede llegar a ser una decisión. Y eso es muy bonito, ¿no? Que tenemos la oportunidad de
definir esas cosas tan importantes. Y por ejemplo, yo conozco un amigo que su apellido, a él le hacían bullying por su apellido. ¿Qué Y apellido? un apellido. Ay, no puedes decirlo. No, Ah, bueno. me da pena, no he hablado con él. Entonces, a él le hacían mucho bullying por su apellido. Y él se puso a investigar porque como que a nadie le cuadraba por completo el apellido. Entonces él se puso a investigar el origen de su apellido. Y resulta que era un príncipe que se había portado muy mal italiano, que llegó a Cuba, hizo cosas muy malas y no sé qué. Entonces él dijo, no, yo lo quiero estar relacionado con eso. Y cuando él tuvo su bebé, él dijo, tengo la oportunidad de cambiar la historia de mi familia. Entonces él fue, cuando le preguntaron que cómo iba a registrar al niño, él dijo, le puedo cambiar el apellido. Y entonces la señora le dijo, pero tiene que justificarlo. Entonces él dijo, me hacía bullying con mi apellido, ¿puedo cambiarlo? Y ella dijo, sí, eso es una razón para poder cambiarlo. Y le cambió el apellido a su hijo. Su hijo no lleva su apellido, lleva, o sea, el apellido de él, sí lo lleva el apellido que él le puso a su hijo. Y es ese niño, o sea, a partir de esa generación, de ahí en adelante, siempre que vuelvan a revisar su historia hacia sus antepasados, van a llegar al punto del día en que el abuelito o el tatarabuelo decidió cambiar el apellido. Y yo creo que son decisiones como esas, viajes como esos que decidimos tomar, que cambian nuestra vida y los hacen mejores o los hacen diferentes y los equipan para enfrentar situaciones que van a venir más adelante, que aún también no conocemos. ¿Tú qué piensas, Dava? Pues con lo que está diciendo Charis de los viajes, creo que em, cada viaje es una oportunidad en la que puedes ver qué hay mal en ti, que puedes mejorar, que hay cosas que de pronto en la casa, estando protegido, no has desarrollado, pero cuando estás afuera puedes desarrollarlo. Y otra cosa con la que estabas diciendo, Alejo, de todas las historias que tenemos en la Biblia, cada vez que vemos que una persona emprende un viaje, es para afirmar su identidad y para que su fe crezca, para que el nivel de fe en el que salió no sea el mismo con el que vuelva, si es que vuelve, sino que siempre vaya avanzando, siempre vaya, como dice ese versículo, que vaya de gloria en gloria. Entonces es como que cada viaje que podemos hacer o cada paso que damos, la idea es que estemos avanzando en nuestro nivel de fe también, que vayamos de gloria en gloria, o sea, que no vayamos y muy bonito todas las fotos y las selfies que nos tomamos y regresamos igual, sino que haya un antes y un después, que haya también un cambio en tu forma de ver el mundo, en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte, que creo que eso es una de las ventajas que hacen los viajes, que hacen que tu mente se abra y tengas una apertura a tantas cosas que permiten que haya un cambio de mentalidad. Es cierto. ¿Quieres decir algo, mamá? ¿Cuál sería el próximo viaje que a ustedes les gustaría hacer? A Riohacha. ¿Y tú, Dama? A mí me gustaría ir a Australia o a Corea del Sur, Japón, por ahí. Corea del Sur, chévere. Corea del Norte. Sería muy interesante si nos dejaran entrar. El problema es que no te podríamos ni tomar fotos, ni llevar celular, ni identificaciones, nos dejarían casi todas las cosas de requisito y pues es difícil volver a salir. Pero sí lo he pensado. Qué locura, ¿no? ¿Tú de cuál, mamá? A mí, donde sea que haya tierra caliente y una piscina. Donde sea, o sea, puede ser Melgar. Puede ser, de verdad, donde sea, pero estoy cansada de este frío tan terrible que está haciendo en Bogotá. Ay, sí. Sí, ahí me gustaría viajar. Esperemos que pronto podamos. Así es. Cuando ya se quiten todas las restricciones y el Señor lo permita, podamos viajar. Que podamos cambiar. Añadir algo nuevo, sí, respirar un aire diferente y todo. Yo me voy con eso hoy y creo que ese es el punto clave de todo lo que hemos hablado, que viajar cambia no solamente nuestros aires, sino cambia nuestras vidas, absolutamente. Entonces, no tomemos simplemente
los viajes como una experiencia de vacaciones, porque hasta en las vacaciones han ocurrido cosas que han cambiado nuestra vida. Lo que le pasó al pastor, le pasó en unas vacaciones, ¿sí? Y creo que eso es un testimonio que no solamente ha marcado su vida, sino la familia, la iglesia, Sí. a todos, ¿sí? Marcó Sí. un antes y un después. Entonces, siempre que salgamos de viaje, tengamos en cuenta de que vamos a vivir experiencias que van a marcar nuestra vida y que pueden potencializar y sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros, ¿sí? Y de nosotros depende saber qué vamos a hacer, o sea, a dónde vamos, ¿sí? Que cada experiencia de vida que nosotros vivamos, que recibamos, que cada compartir con una persona nueva, alguien que conozcamos, sea una experiencia llena de la vida de Dios, tanto para nosotros como para esa persona, que no solamente seamos personas que estén acostumbradas a recibir, como este mundo acostumbra a muchos a consumir y ya, sino que seamos personas que estemos dispuestas también a dar. Porque cuando vamos a otro lugar, no solamente estamos dispuestos a recibir de esa cultura, sino que nosotros somos parte de una cultura distinta y estamos también dispuestos a impartirla, donde sea que estemos. Entonces, que esa sea nuestra perspectiva, que podamos edificarnos en cada experiencia, en cada viaje que tengamos, que sea una experiencia llena de vida, donde disfrutemos, aprendamos, conozcamos y sobre todo donde podamos alcanzar un nivel nuevo de fe, porque todo viaje implica un pre, un post y implica un nuevo destino. Entonces, que siempre nuestro destino sea guiado por el Señor. Gracias, Dama, por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Queremos recordarles que pueden escuchar este podcast en todas las aplicaciones de podcast que aparecen en la descripción del video. Y por favor recuerden seguirnos en nuestro Instagram como @generacion.daniel y en Facebook como Amor y Restauración Bogotá. Y si viajan o tienen fotos de sus viajes, por favor etiquétenos. Hashtag sin tapabocas. Fotos de la playa, no sé, algo así. Sí. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.